Por mucho tiempo la sociedad dijo que los hombres no lloran, ahora dice que las mujeres no lloran. Sin embargo, Jesús ha dicho, bienaventurados los que lloran. El tema de hoy, santos llorones. Suscríbete a mi canal, no olvides darle a la campanita de notificaciones, comenta y comparte. Cada vez que haces esto, aumentas la visibilidad de mensajes como este que pueden ser de bendición a muchas otras personas. Si hay un pasaje hermoso en las Escrituras es el pasaje de las bienaventuranzas. De hecho, creo que es uno de los más usados en tiempos difíciles, en tiempos de dificultad, para funerales, para momentos de enfermedad, quedando, diría yo, en la lista en segundo lugar, porque el primero casi siempre es el Salmo 23. Y una de las bienaventuranzas más conocidas es la que dice, bienaventurados, dichosos, felices, los que lloran porque ellos recibirán consolación. En otras palabras, los que lloran ahora pueden estar tranquilos, pueden estar contentos porque seguramente, de seguro, van a recibir consolación. Seamos cristianos o no, recibir una bienaventuranza como esta, una palabra como esta, de seguro va a producir cierto tipo de alivio, cierto tipo de paz en tiempos duros. ¿Quién no quiere escuchar que será consolado, verdad? Pero ¿a qué realmente se refería Jesús aquí? Se refiere a que todos los que lloran van a ser consolados, van a ser dichosos, pueden ser felices, que todos los que sufren recibirán consuelo. Pues la verdad es que no. No es eso a lo que se refiere Jesús, y sé que esto puede chocarle a muchas personas, pero por favor quédense conmigo que lo voy a explicar. En primer lugar, debemos considerar las razones por las que una persona puede llorar, y esto es importante, ¿ok? Y vamos a hablar, quiero mencionar 4 ejemplos de llanto que no son considerados bienaventurados. El primer llanto es el llanto del caprichoso. Hace unos días estaba viendo un video de un niño que tenía tremendo tantrum llorando, y cualquiera que no supiera las razones tendría compasión y se iría del lado del niño, pero el niño estaba llorando, armó tremendo escándalo porque su mamá le quitó su celular ya que tenía que hacer asignaciones, y el niño estaba llorando desconsoladamente. Él no lloraba de un dolor razonable, ni lloraba por obtener misericordia. Lloraba porque quería recibir lo que él quería y no lo tenía, y eso le producía llorar. Por otro lado, el número 2, tenemos el llanto del manipulador. Miren cuántas personas no han aprendido a usar las lágrimas para obtener lo que quieren. Para desviar la atención e incluso para no asumir responsabilidades en ciertas áreas de su vida. Tú les llamas la atención sobre un asunto y comienzan a llorar y se hacen las víctimas, y de hecho te hacen a ti el victimario. Hoy también, hoy día, y esto sucede, yo me imagino que muchos de ustedes lo han visto también, personas que, por ejemplo, si la cámara no hubiese captado las razones de su llanto, también nos iríamos de su lado, pero simplemente estaban llorando por manipular. Por ejemplo, yo vi el caso de esta mujer que se fue en este Uber, en este carro, ¿verdad? En un Uber, y estaba insultando desde que entró al conductor. Estaba insultándolo, le estaba dando, inclusive le estaba dando en su silla, la silla del conductor, y este hombre amablemente se estaciona, se orilla y la manda amablemente a bajarse del carro. Dice, no te puedo llevar, puedes llamar a otro conductor, o si quieres yo te puedo llamar a otra persona, pero no puedes seguir aquí. La muchacha empezó a llorar, empezó a gritarle, incluso llamó a la policía, y todo eso, esto se capta en el video, llamó a la policía diciendo que estaba siendo agravada por el conductor. Cuando la policía llega, ella comienza a llorar como desconsolada, como si él le hubiese algo, cuando él ni siquiera la tocó. Todo lo que estaba diciendo él era tienes que bajarte del auto. En todo momento él mantuvo inclusive la calma. Sin embargo, ella quería manipular la situación con sus lágrimas. Así que está el llanto del manipulador, y ese llanto no es bienaventurado. También está el llanto del injusto. Miren, yo no sé si ustedes no han visto situaciones donde gangueros, gente de ganga, llora por aquellas personas, por aquellos amigos que perdieron en, qué sé yo, en un atraco. De hecho, hay películas inclusive de esto, ¿verdad? Y hasta nosotros lo romantizamos y hasta sentimos
pena con aquellos que se metieron a robar un banco y les metieron un tiro y nosotros estamos... ay. Y de hecho, no es que nos deba alegrar que una persona muera en su crimen, pero la realidad es que es un llanto injusto porque inclusive hay gangueros que mataron a las familias de otros y ahora vienen aquellos a matarte a ti. Entonces tú estás llorando y estás como llorando como si ellos te debieran algo. Y la realidad es que no, el sufrimiento es real. Pero ese llanto no te hace dichoso. Tenemos el ejemplo también de una persona que va y le roba el cónyuge o va y tiene relaciones con un esposo, con el esposo de otra o con la esposa de otro. Y de repente esa persona se arrepiente y dice, no, yo quiero mantener mi hogar, yo quiero estar con mi hogar. Y tú lloras y el dolor es genuino. El dolor es real, se siente real, pero es un llanto que viene a causa de tu propia injusticia y de tu propio pecado. Y porque todavía lo quieres. O sea, tú quieres mantener ese estilo de vida, quieres mantenerte en ese lugar y lloras porque no lo tienes. Ese llanto es el llanto del injusto y por lo tanto no es bienaventurado. También está el llanto del idólatra. Yo recuerdo en mis tiempos cuando yo me criaba que yo veía estos conciertos por televisión a las nenas llorando por sus cantantes, por Menudo en aquel tiempo, y las nenas llorando y desconsoladas, y yo decía, pero ¿por qué ellas lloran? Y miren, y nosotros podemos llorar, ¿verdad? Porque escuchamos una canción que nos da sentimiento y eso no está mal. Lloramos porque una música nos produce algún tipo de nostalgia o emoción o porque nos gusta la música y está bien, podemos llorar de esa emoción. Yo no estoy hablando de eso, yo estoy hablando de un llanto basado en la devoción desmedida, de la admiración extrema hacia una persona que inclusive puede llevarte a cometer locuras por estar cerca de esa persona. Yo recuerdo también ocasiones en que, por ejemplo, hay personas haciendo fila para ver a su cantante preferido y cuando no las consiguen caen en profundas depresiones y así mismo lo dicen, yo estoy deprimido. Yo no sé qué hacer con mi vida porque no pude entrar al concierto. Eso se llama idolatría y es un llanto, pero es el llanto del idólatra y ese llanto no es bienaventurado. Ahora, hay otros llantos incluidos en la Biblia que al final van a producir gozo, van a producir dicha, como dice Jesús, bienaventurado es eso, dichoso. Miren lo que dice Santiago, dice, acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Lávense las manos, pecadores. Purifiquen su corazón, porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Esto es tema para otro mensaje. Derramen lágrimas por lo que han hecho, que haya lamento y dolor profundo, que haya llanto en lugar de risa y tristeza en lugar de alegría. Humíllense delante del Señor y Él los levantará con honor. Un llanto bienaventurado, y ese es el primero que quiero compartir, es el llanto del arrepentimiento, el llanto del arrepentido. Miren, hay personas que Jesús se conmueve con el llanto del caprichoso que persiste en estar en su pecado y que Jesús dice, ay, está bien, no sigas llorando, sigue haciendo lo que estás haciendo porque yo siento compasión de ti. No. Pero ese no es el llanto del bienaventurado. El llanto bienaventurado para Jesús es el llanto de aquel que ve su pecado y se duele por su pecado. Ni siquiera es que a Jesús le llama la atención el que es perfecto. Es aquel que, habiendo pecado, le duele haberle fallado a Dios. Ese es el llanto bienaventurado. Y dice la palabra que aquellos que se duelen, que aquellos que lloran por su pecado, que se arrepienten y que la base es porque no quisieran estar allí, recibirán perdón y por lo tanto tendrán consuelo. Él nos está diciendo que Él va a levantar con honor, miren esto, con honor a aquellos que lloran arrepentidos por sus pecados de todo corazón. El otro llanto bienaventurado es el llanto del agradecido. Hay programas de televisión que les regalan una casa o les regalan un carro a una persona, ¿verdad?, en mucha necesidad, y cuando esa persona recibe ese regalo empieza a llorar de agradecimiento. Y yo no sé usted, pero yo me vuelvo un 8. Yo empiezo a llorar cuando veo a esa persona que no esperaba ese regalo. Y es tan lindo, ¿verdad?, cuando tú ves a alguien llorar de agradecimiento. De la misma manera, estoy segura que sucede con Dios.
Dios se aira profundamente. Miren, si Dios se aira profundamente con el que se queja y es malagradecido, sucede también a la inversa. Dios se agrada de aquellos que son agradecidos. Hay gente que se queja por todo, que pelea por todo, que llora en su queja. De hecho, llora quejándose, pero cuando reciben algo, no lloran de alegría. Yo conozco muchas personas, he conocido personas inclusive que a veces hemos estado ahí con ellos y ellos lloran, Loren, me pasa esto, y lloran y ministro por ellos y lloran de rabia inclusive, de dolor por lo que ha pasado, pero cuando Dios restaura todo, se alejan de Dios y no, ya no están. ¿Por qué? Porque lloraron en su queja, lloraron en el capricho y lloraron aún en el dolor genuino, pero no son agradecidos. La Biblia dice, el bienaventurado es aquel que llora de alegría. Mientras más sensibles permanezcamos, amados, mientras más humildes somos, mientras más entendamos que no merecemos nada y que hemos tenido todo, eso a Dios le agrada. Eso, mientras más agradecidos aún por lo más pequeño que recibamos, eso es lo que a Dios le agrada. Hay varios momentos, por ejemplo, en los que la Biblia registra que Jesús lloró. Él lloró, por ejemplo, cuando la muerte de Lázaro, ¿verdad? Que María y Marta dejan de creer en él y como que están confundidas. Y yo creo que el dolor ahí de Jesús no es de dolor porque el Lázaro se murió, porque él lo iba a resucitar. Era dolor por la incredulidad de ellas, ¿verdad? Lloró también de angustia antes de ir a la cruz. Pero la Biblia registra lo siguiente. Miren lo que dice Lucas 19. Dice, cuando estuvo cerca y vio la ciudad, se puso a llorar por ella diciendo, si tú también hubieras comprendido en ese día el mensaje de paz, pero ahora está oculto a tus ojos. El tercer llanto bienaventurado que quiero compartir es el llanto del compasivo. Aquí Jesús estaba dolido porque la ciudad no había recibido la verdad, porque él la veía y decía, se te predicó la verdad, pero persistes en tu pecado, todavía no lo puedes ver, todavía estás ciega. Podemos decir inclusive que el llanto del compasivo es uno de los llantos esperados por Dios. Él inclusive ha dicho que lloremos con los que lloran. Y este llanto es un llanto de amor. Jesús espera que tú ames a los demás al punto de llorar cuando los ves en padecimientos, cuando ves en tu pobreza alrededor. Él quiere que tú lo sientas, Él quiere que tú seas sensible al dolor y a la necesidad de los demás. Este llanto de compasión también significa llorar y dolerte cuando ves a otros en su pecado. Miren, yo no puedo concebir a personas, y se los digo y siempre lo he dicho y yo lo contesto así donde quiera que voy. Personas que se llamen cristianas, pero que no se inquieten al ver a los demás hundidos en sus pecados. De hecho, que aplaudan el pecado de los demás sabiendo que bíblicamente van a ir al infierno. Eso es una completa contradicción. Ahora, miren si este llanto es importante, que la Biblia solo registra 3 ocasiones en las que Jesús lloró, que son aquellas 2 que les dije y esta de compasión. Dios quiere que nosotros sintamos dolor en medio del mundo en que vivimos. Y ciertamente a veces somos más propensos a sentir coraje, a sentir ira por la maldad que vemos a nuestro alrededor. Somos más propensos a sentir eso. Pero como creyentes, aparte de sentir celo, porque podemos sentir ese celo de Dios que nos da esa ira contra el pecado, pero el celo de Dios sin la compasión de Jesús no resuelven absolutamente nada. Él quiere que podamos seguir teniendo celo por la santidad, pero también compasión por las vidas que sufren y que se pierden. Debemos amar al punto de que nos duela y lloremos por el pecado de los demás. Ahora, el cuarto llanto es el que sufre mientras espera en Dios. El llanto del que sufre, pero espera, mientras espera en Dios. Y aquí caen tanto los que teniendo fe en Dios sufren por pérdida, sufren enfermedad, sufren algún tipo de conflicto, ¿verdad? Algún tipo de tribulación, porque Jesús ha dicho que todos en el mundo tendremos aflicción, ¿verdad? Entonces Jesús dice, es bienaventurado aquel que está sufriendo, pero continúa confiando en mí. Es bienaventurado aquel que está pasando por una prueba, pero sigue fijando su mirada en mí. Aquel que sigue esperando en mí será bienaventurado. Y ese que no deja de confiar en mí a pesar de lo que atraviesa en la tierra, será llamado bienaventurado.
bienaventurado. Y también el que sufre por causa de la persecución, ¿verdad? Por causa de su amor y su fe en Jesús. Hay personas que sufren persecución por causa del evangelio y el llanto de esas personas, él les llama bienaventurados. De hecho, en ese capítulo de las bienaventuranzas, él dice también lo siguiente: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Ahora miren esto, quiero ir cerrando ya con esto. Una muchacha decía a un evangelista en la calle: oye, si creer en Jesús no me va a evitar el sufrimiento en la tierra, si creer en Jesús no me va a impedir que yo sufra como sufren los demás, ¿de qué me sirve seguirle? Y miren, yo cuando veía a esta muchacha, yo la veía genuinamente haciéndose esa pregunta, y creo que es una pregunta muy importante, es una pregunta muy lógica y muy válida. ¿De qué nos sirve seguir a Jesús si como quiera Él dice que vamos a sufrir aquí, no vamos a evitar los sufrimientos en la tierra? Y me gustó mucho la respuesta de este evangelista, que muy amable le contestó lo siguiente. Le dijo: la diferencia del que sufre sin Jesús es que sufre solo y sin la esperanza de ser levantado, fortalecido y consolado. La diferencia del que sufre sin Jesús es que su sufrimiento no tiene ningún propósito. Pero el que sufre en Cristo sabe que aún de sus lágrimas se produce algo bueno. Sus lágrimas son como semillas de las que se producen y nacen cosas buenas. El que sufre con Jesús sabe que aún las malas experiencias se convierten en grandes testimonios. El que sufre con Jesús, teniendo a Jesús, sabe que los problemas se convierten en oportunidades. El que sufre estando con Jesús sabe que los tropiezos se convierten en sabiduría y aún las heridas se convierten en ungüento para sanar a otros. ¿Cuántas personas no han pasado terribles enfermedades creyendo en Jesús y ahora son los que sirven para consolar a otros y estar en el momento de aflicción de otros? Porque en Cristo hasta nuestro peor momento tiene propósito. Pero sin Él, ni siquiera el mejor momento tiene sentido. En Cristo tenemos la esperanza de que este sufrimiento es pasajero, pero para quien no tiene a Cristo, su sufrimiento es eterno. Jesús no ha dicho que Él nos va a evitar el sufrimiento, pero sí ha prometido que estará con nosotros en medio de él. Y eso, amados hermanos, hace una gran diferencia. Bienaventurados los que lloran esperando en Dios, porque ellos recibirán consolación. Adoración Backstage.